Ahí está. Vamos a ver. Ahí. Pues hermanito, el tema de este estudio es que conoce lo que va a venir. Y cuando ustedes le dicen algo así, ¿qué ustedes piensan? Que algo viene. Algo viene. Hay que prepararse. Pero ¿es un misterio lo que va a venir o es algo que se está anunciando? Es algo que está anunciado porque dice, conoce lo que va a venir. No es, exacto, no es para coger a alguien de bobo. Es como cuando dicen, en guerra avisada no muere gente. En guerra avisada mueren poca gente. Mueren menos gente. Pues hermanito, aquí vamos a estar viendo a qué se refiere. A qué se refiere este tema. Y algo bien específico, hermano, que vamos a estar estudiando es que la porción que vamos a estudiar es una porción al cual el Señor profetiza, al cual el Señor da detalles de unos hechos futuros, pero no son lo que normalmente uno los lee y los asocia. ¿A qué me refiero? A la porción entre versículos 15 al 22, el Señor está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén a causa de un emperador, a causa de un pecado que ellos estaban cometiendo. Más adelante, del versículo 22 en adelante, y en el versículo 22 al final empieza a hablar acerca de los tiempos del fin. Y hay muchas personas que tergiversan esta porción, estas dos partes, las mezclan la una con la otra. Y por eso es bien importante, hermanos, uno ir leyendo y tratar de analizar a qué se está refiriendo el Señor con esto. ¿Será profecía acerca de los tiempos del fin o es algo que sucedió más adelante y la gente como que lo está entremezclando? ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan del estudio anterior? ¿Qué estábamos hablando acerca del estudio anterior? De las señales antes del fin. Pero ¿y cuál era el tema principal que se estaba hablando ahí? Permanecer firme, ajá. Y el contexto, ¿qué era lo que se estaba hablando acerca de lo que el Señor estaba diciendo en el estudio anterior? ¿Era o de los tiempos futuros, o había algo también con Jerusalén? La destrucción del templo. Pues hermano, por eso es que le estoy aclarando estas partes, porque son dos temas que si uno los mira y los lee rapidito, los puede pasar desapercibidos. Son dos temas importantes, pero son dos temas que no debemos mezclar. Que debemos estar siempre pendientes cuando leemos la palabra, ver y entender el contexto de qué es lo que el Señor está hablando, para así poder saber bien a qué es lo que el Señor nos está diciendo. Pues hermanito, antes de seguir el estudio, el tema principal es, y la idea central es que aún en los tiempos más oscuros, Dios está ¿qué? Obrando ¿para qué? Para nuestro bien. En Romanos nos habla acerca de que todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que nos viene a nuestra vida nos ayuda a bien. Si es que estamos haciendo la voluntad del Señor, si es que estamos en comunión con el Señor, todas las cosas para el cristiano le ayudan a bien. Aunque nosotros cuando lo veamos no nos parezca algo nada bueno. Como por ejemplo, estás comprando una casa y te dicen al final, sabes que cuando tú vas a comprar una casa te dan como 2 meses desde que tú empiezas el trámite con el banco hasta que haces el cierre y pagas un montón de dinero al banco para poder decir que el banco te alquila la casa. Pues imagínense que están ya las últimas semanas, está casi todo listo y el banco dice, no, es que encontramos un issue con algún documento y se tiene que cancelar el proceso. Uno queda como que, ¿pero y qué pasó? Y más aún si entonces
donde te estabas quedando, ya diste pues mira, ya me voy a ir de tal fecha a tal fecha, entonces te quedaste como que sin la soga y sin la cabra. Eso para el cristiano, para una persona normal, eso es una calamidad. Se le fue el mundo a la persona. Pero para el cristiano, una situación así es para bien. Por algún propósito el Señor tenía. ¿Cuál era ese propósito? Podría ser de que dejarle claro a la persona que iba a comprarle que había unos documentos que se tenían que tener más claros, o simple y sencillamente probar la paciencia. Indiscutiblemente de lo que haya sucedido en ese ejemplo, para la persona que está confiando en el Señor, aunque eso se vea algo triste, algo negativo, algo difícil en ese momento de su vida, el Señor tenía un propósito y eso le ayudó a bien a esa persona si estaba su fe en el Señor. Por ende, hermano, cuando nos vengan situaciones difíciles a nuestra vida, en ese momento no es el momento de uno decir, me voy a agajar del Señor. Porque si uno decide hacer eso, perdón, ya está tarde. El momento para uno estar firme con el Señor es en el momento cuando las cosas están tranquilas. Para que cuando llegue la prueba, para cuando llegue la situación difícil, uno pueda estar firme. Cuando llegue la situación firme, no es para uno decir, ahora es que me voy a agajar del Señor, porque ya estamos tarde. Es como decir otro ejemplo, vino un huracán. Llegó el huracán el martes, y el martes uno dice, pues voy a salir a comprar paneles para ponerles a las ventanas. Ya está tarde. Ya es tarde porque ya está el huracán ahí. ¿Qué va a pasar? Que no consiga nada y que entonces el huracán venga y le descuadre una ventana, como poco. Lo mismo es con la vida de nosotros, con el Señor. El tiempo para uno prepararse es ¿cuándo? Ahora. Cuando las cosas están, tranquilas. Para cuando llegue la prueba, uno esté listo, uno esté preparado para entonces aguantar la prueba y poder sobrellevarla como el Señor quiere que la sobrellevemos. Amén, hermanito. Pues, hermano, la aplicación para la vida es que Dios es bueno, Él nunca cambia, nunca falla, nunca cambia de parecer, siempre cumplirá todo lo que ha prometido. Tenemos confianza en que Él siempre está en control y ¿qué? Y cuidará de ti, aunque eso no implique que ¿qué? Aunque de eso no implica de que no vendrán tribulaciones. Nosotros sabemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y mañana. Él nunca cambia. Él no va a cambiar. Nosotros somos los que cambiamos. Pero si nosotros estamos confiando en Él, Él va a tener el control de nuestra vida. Si nosotros le damos el paso a que Él lo haga. Y si nosotros confiamos en Él y depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor para que Él obre en nuestra vida, cuando llegue el momento difícil, vamos a estar aferrados al Señor. Y ahí es que vamos a sobrellevar las pruebas. Y ahí es que vamos a sobrellevar las situaciones difíciles. ¿Por qué, hermano? Por el mero hecho de que si uno está con el Señor, uno está en las manos del Señor y uno permite que el Señor tome control de nuestra vida, uno va a ver la tribulación, el tiempo difícil, de una manera totalmente diferente. Y yo sé que eso todos aquí lo han experimentado. Que han pasado por situaciones en las cuales están aferrados al Señor y ven el tiempo difícil de una forma diferente a cuando están flaqueando, cuando estamos flaqueando y viene la situación difícil. Y ahí nos ahogamos en un vasito de agua. Lo digo, hermano, primeramente por mí. Pero sé que esto es algo, hermano, que tenemos que siempre velar. El estar confiados en el Señor. En procurar estar en una buena comunión con el Señor en todo tiempo. Para que cuando venga el momento difícil, ya uno esté preparado. Ya uno esté listo. Amén, hermanito. Amén.
Pues hermano, vamos a pasar unas preguntas antes de ir al estudio. La primera pregunta dice, ¿te inquietas ante lo desconocido? ¿Te desesperas ante lo desconocido? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es desconocido, ¿verdad? No se sabe. A lo que uno no sabe, pues uno pues le tiene miedo, porque no sabe. Cuando dicen, prepárense que ya comenzó la temporada de huracanes, a muchas personas le causa eso pánico, terror. ¿Por qué? Porque no se sabe si va a venir un huracán o no. Es algo que está fuera de nuestro control. Ahora, ¿qué nosotros hacemos ante lo desconocido? Es lo que va entonces a dictaminar cómo nosotros estamos. Es totalmente diferente uno prepararse ante una situación desconocida a dejarla a quedarse así y que pase lo que pase. Me refiero, otra vez, volviendo al ejemplo de un huracán. Cuando dicen, ya comenzó la temporada de huracanes, ¿qué es lo más que uno puede hacer? Prepararse. ¿Y cómo uno puede prepararse? Además de buscar alimentos, porque eso es lo primero que uno busca. Emocionalmente uno se tiene que preparar para Emocional. Ajá. Otra cosa, si tienen plantas eléctricas, pues el momento es checar el aceite, cambiar el aceite a esa planta, verificar que prenda y lo más importante, la gasolina. Tener unos cuantos candungos de gasolina para cuando digan, viene el huracán, usted esté tranquilo, porque sabe, el agua. Me voy más por el hecho de tener una planta, porque eso es algo que, por lo menos lo que he visto acá en la sociedad, es que me preparo todo, pero la planta, pues, si funciona, funciona, y si no, pues, ahí está. Pero hermano, si usted se preparó y compró alimentos, pero no tiene la planta lista, a los 3 días de no tener luz en esa nevera, ¿qué va a pasar? Se va a dañar la nevera y todos los alimentos que están adentro. Pues hermano, eso es uno preparándose para algo que puede que quizás llegue, quizás no. Pero eso es uno acá en este mundo, en las situaciones mundanas que uno vive. Ahora, cuando el Señor dice, prepárense, estén pendientes porque yo vengo ya pronto, ¿qué uno debe hacer? ¿Qué uno esperaría que un cristiano haga? Prepararse. ¿Y cómo se va a preparar? ¿Cómo nosotros como hijos de Dios debemos prepararnos para cuando el Señor llegue, Él nos encuentre haciendo lo que debemos hacer? Exactamente, todo lo que acaban de decir. No, pero estar firme, orar, seguir sus mandamientos, confiar en Él, leer su palabra. Natalia. El Señor nos dejó un manual que es la Biblia para que aprendamos por ella a prepararnos. Amén, exactamente. Por eso, cuando el Señor nos dice, prepárense, porque yo vengo pronto, no es que entonces hagamos como el ejemplo que le estaba diciendo del huracán, dejarlo hasta el final y cuando llegue, pues ahí nos preparamos, ¿no? Porque el momento para prepararse es desde que uno escucha qué es lo que va a venir. No es dejarlo para lo último. Lo mismo como el Señor había puesto acerca de las 10 vírgenes. ¿Qué pasó con esas 10 vírgenes? Habían 5 que estaban preparadas. Y habían 5 que lo dejaron para lo último. Las que estaban preparadas y las que no, y las que estaban ahí como que, pues, a lo como está el mundo, como están los muchachos de ahora, a lo milenial, a lo loco, como llegue, como pase. ¿Qué pasó? El Señor llegó y ¿quiénes se fueron? Las 5 que estaban preparadas, las que no estaban listas,
se quedaron puyúas. Se quedaron ahí. Hermano, perdonen, que es que allá en Calle quedarse puyo es como que pues te quedaste sin la soga y sin la cabra, mejor dicho. Acá yo creo que significa algo diferente. Creo, lo animal es la que me va a decir ya mismito. Pero hermano, es así. La venida del Señor es algo inminente, algo que va a venir, pero es algo desconocido. Uno no sabe cuándo va a ser. Pero nosotros como hijos de Dios debemos prepararnos para ese momento. Natalia. Le hablamos a personas que sabemos que no están en el Señor y le hablamos, entonces ellos decían, eso lo estoy escuchando yo desde que eran niños y no ha pasado nada. Y yo le contesto, bueno, pues prepárate que eso sí va a ser, porque es palabra de Dios y faltar no puede. Amén. Hermanita, perdón. Es lo mismo como cuando estábamos estudiando a Noé en los martes. Noé estuvo ¿cuántos años preparando el arca? 120 años preparando un arca. Y en esos 120 años era también 120 años de ¿qué? De estar diciéndole a las demás personas, viene un diluvio y lo que viene es destrucción. Todo que quiera salvarse, puede salvarse si entra al arca. ¿Y qué pasó? Eso no va a venir. Lluvia. Nosotros no sabemos lo que es una lluvia. Eso estás hablando sandeces tú ahí. Eso es cosa de loco. Eso no se le parece hoy en día. Lo mismo. El Señor lleva diciendo, viene. Yo vengo pronto. Y hay de los que se preparen. Y hay más de los que no se preparen. Porque para el momento cuando el Señor llegue, ya es el momento tarde para no decir, me voy a preparar. Hermano, la segunda pregunta dice, ¿será posible ver el amor de Dios en medio de qué? ¿De la tribulación? Sí, sí. Ahí las personas pensarán, pero ¿y por qué? ¿O cómo? ¿Eso no va en contra de lo que tú crees? No. Porque las situaciones malas que llegan a este mundo no es porque el Señor nos odia, es por causa de nuestro pecado, es por causa de la desobediencia a Dios. Por eso es que vienen las situaciones, por eso es que viene la guerra, por eso es que vienen las pestilencias. No es porque el Señor lo hace, es por consecuencia de nuestro pecado, es por consecuencia de nuestra misma maldad. Pero nosotros podemos ver el amor de Dios en medio de la tribulación. ¿Cómo nosotros podemos verlo? Exactamente. Él nos ayuda, Él nos sostiene. Pero hay una pequeña diferencia entre una persona que no ha creído en el Señor y una persona que sí ha creído en el Señor. La diferencia es que la persona que ha creído en el Señor sabe y conoce que el Señor lo va a ayudar aunque sea una situación difícil que se encuentre. La persona que no conoce del Señor, eso es lo último que le va a venir a la mente. ¿Por qué? Porque su confianza no está en el Señor. Su confianza no está en el Dios Todopoderoso. Su confianza está en cómo yo me puedo salvar de esta. Por mis méritos, por mis acciones, por mi inteligencia. Y esto, hermano, es algo que hoy en día la sociedad ve y rápido empieza a señalar. Pero este es el Dios que tú crees. ¿Y cómo es que el Dios que es de amor, que tú dices, permite que hayan guerra, o permite que haya hambre, o por qué el Señor no puede perdonar los pecados y ya está? Ahí la contestación es, mira, uno quedarse callado. ¿Por qué? La persona está pensando, Él, como si Él fuera Dios, lo cual es un error. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas en la vida?
como lo estaba diciendo, a causa del pecado, a causa de nuestra misma desobediencia hacia nuestro Señor Jesucristo. Toda la humanidad, las consecuencias del pecado las está viendo desde que el primer pecado se hizo en esta tierra, a causa de Adán y Eva. Y toda esa repercusión se ha seguido arrastrando a través de la historia. Pues el Hijo de Dios, aunque vea una situación difícil, aunque vea un tiempo de tribulación, si su fe está en el Señor, va a poder ver la mano del Señor, aunque las cosas estén negras, aunque el día no parezca terminar. Y eso es algo, hermano, bien cierto, pero la única forma que uno va a poder saber si uno está experimentando el amor de Dios ante una tribulación es pasando por una situación difícil. Y uno poder reconocer cómo está mi corazón con el Señor en ese momento. Porque situaciones difíciles nos van a venir a todos nosotros en cada momento de nuestra vida. Pero la parte bien importante es cómo está nuestro corazón con el Señor, cómo estamos nosotros con el Señor. Bueno, hermanito, teniendo todo esto en mente, hermano, no era la idea de acentuar un tema un poquito gris, un poquito oscuro en el estudio, pero es la realidad, hermano. Es la realidad en la cual nos encontramos hoy en día. Vamos a pasar el manual de ustedes dividía esta porción en 3 partes y no me hacía mucho sentido dividirlo en esa misma porción, porque como cortaba la línea de pensamiento a la mitad. Yo lo que hice fue que entonces unir las 3 porciones completas del versículo 15 hasta el versículo 22, para así tener entonces una idea completa de qué es lo que está hablando el Señor, para no perder el hilo de esa parte. ¿Alguien que quiera leer entonces esta porción? Lucy, coge el micrófono para que las personas que están desde la casa puedan escuchar. Mateo 24, del 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santa abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos tiempos, en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni de día, ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran atribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Hermanito, esto es lo que le está diciendo aquí al principio del estudio, que esta porción habla todavía acerca de la destrucción de Jerusalén. Si uno los lee rapidito, uno pensará que está hablando acerca de los tiempos del fin. Está hablando acerca de la parte de Apocalipsis. La parte que se refiere a la parte de Apocalipsis es esta, de que si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Pero todo lo demás está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿A qué me refiero, hermano? Aquí yo puse una lámina acerca de el templo que Salomón hizo. Este es el templo
que Salomón construyó gracias a los materiales que su padre David recolectó. Este es el templo que Herodes hizo. Si ustedes recuerdan, en el estudio anterior, los discípulos llevaron al Señor a que viera las grandes cosas que había aquí en el templo, para que Él viera y se maravillara de la casa de Dios, el templo que Herodes había hecho. Pero el Señor dijo que iba a haber una destrucción y no iba a quedar piedra sobre piedra de este templo. Y eso es lo que está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén a causa del emperador Tito en el año 70 después de Cristo. La abominación desoladora, podemos ver una porción en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11 acerca de la abominación desoladora. ¿Y qué es? ¿A qué se estaba refiriendo? Es que esta persona, Antíoco Epífanes, levantó una imagen de Zeus en el templo del Señor. Tremenda cosa. Eso para el Señor es una perdón. Eso para el Señor es una abominación. ¿Por qué? Le están quitando la gloria al Señor para dársela a un ídolo. A un ídolo que tiene ojos y no ve, oídos y no escucha y boca, pero no habla. Y hermano, esta porción es en el libro de Macabeo, que habla acerca de este hombre y la porción la estatua que él hizo. Pero hermano, vemos que el Señor habla también no solamente en Mateo, sino que en Lucas también habla acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Vamos a ir un momentito a Lucas capítulo 17, versículos 20. Para que vean que no solamente fue Mateo el cual está hablando de esta destrucción. De un momentito, verificar a ver que sea esta porción bien. Perdón, 21:20, déjame ver. Sí, porque esa parte está hablando acerca de la tribulación. Correcto. 21:20, exacto. De Lucas 21:20. Lucas 21:20. En adelante dice: pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que de su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos días será ¿de qué? Retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles
se cumpla. Hermanos, aquí el Señor está hablando acerca de esta destrucción de Jerusalén, acerca de la destrucción inminente que iba a llegar. Perdón. Y si ustedes leen esto, como le estaba diciendo al principio, lo leen rápido, lo que les viene a la mente rápido son los tiempos del fin. Si uno no tiene el contexto, ¿a qué es lo que el Señor le estaba hablando? El Señor le estaba hablando acerca de la destrucción a causa del emperador Tito, 70 años después de la venida del Señor, de la muerte del Señor, al cual ellos rodearon a Jerusalén, la destruyeron por completo. Y como el pastor había dicho en el estudio anterior, el templo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra en ese templo. Y la saquearon, se llevaron todos los utensilios de oro, todas las cosas preciosas se las llevaron. Y la gente murió. ¿Y qué es lo más triste, hermano? Que es que el Señor le dice que los que están en Jerusalén huyan. Que los que estén en los montes no desciendan a buscar sus pertenencias. Y hay de las que estén encintas o de las que estén criando para el momento de ese ataque. Porque los días van a ser fuertes y la calamidad va a ser tremenda. Hermano, esto les recuerda a cuando Babilonia atacó a Jerusalén también. El Señor les muestra una imagen similar. Y eso fue aún peor. ¿Por qué? Porque cuando Babilonia atacó a Jerusalén, destruyeron la ciudad. Pero la calamidad que hubo fue tan y tan grande que ellos no dejaban que la gente entrara para los que quedaron vivos después del ataque. ¿Y qué sucedió? Hubo hambre. Hubo tanta hambre que ellos tuvieron que recorrer al canibalismo para poder sobrevivir. Comerse la comida de las personas que ya estaban muertas. Hermano, eso es algo bien triste. Eso es algo bien fuerte. Pero ¿ustedes creen que las personas que estaban creyendo en el Señor no iba a tener misericordia de ellos? Sí, el Señor iba a tener misericordia de ellos. No los iba a sacar, no los iba a exonerar a causa del castigo, pero sí el Señor iba a tener misericordia de ellos para que ellos pudieran vivir y ellos pudieran sobrellevar esa situación difícil, para que entonces eso les funcionara de un ejemplo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que cuando ellos estuvieran contando todas las situaciones que ellos pasaron, les pudieran mostrar. El Señor permitió de que todo esto pasara, pero nosotros como teníamos al Señor, honrábamos al Señor de una manera correcta, Él nos guardó ante esta situación. Hermanos, ¿por qué ustedes creen que el Señor, como estaba diciendo también José Luis en el domingo pasado, todas las tradiciones judías, el primordial propósito que ellos tenían era para indicar, decirle a sus hijos y a los hijos de sus hijos qué fue lo que el Señor hizo? La Pascua. La Pascua, originalmente el Señor se las dio a ellos con el propósito de que ellos le dijeran a los hijos, de que cuando ellos preguntaran ¿y por qué celebramos esto?, los padres le dijeran, es porque el Señor nos sacó con mano poderosa de Egipto. Y ellos hicieran entonces ese relato y le contaran a sus hijos lo grande que el Señor hizo y las misericordias que el Señor tuvo con ellos. Y eso se esperaba que ellos lo hicieran con sus hijos y esos hijos lo hicieran con los hijos que ellos tenían. Para que esa evidencia acerca de lo que el Señor hizo ante una situación difícil, ellos se los pasaran de generación a generación y ellos no olvidaran de dónde fue que el Señor los sacó. Pero vemos, hermanos, al pueblo del Señor que en tiempos estaba bien con el Señor y en otros tiempos estaba de espaldas al Señor. Pero había un remanente al cual
honraba al Señor y el Señor los iba a proteger, pero eso no los eximía de ser parte del castigo de esa generación perversa. Lo mismo nosotros nos encontramos en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y si el Señor está castigando a este mundo, nosotros vamos a participar de ese castigo. Pero el Señor va a tener misericordia de nosotros para poder ayudarnos a sobrellevar ese castigo hasta que el Señor venga y nos lleve. Hermano, esta es la parte triste acerca de todo un pueblo deshonre al Señor. Pero la parte importante no es la deshonra, es que si hay un remanente, ese remanente va a permanecer haciendo las cosas correctas. Y aunque venga la situación difícil, su mirada no debe estar en esta tierra, sino que su mirada debe estar en el Señor. No es algo fácil para tragar, no es algo fácil al cual sobrellevar. Pero si uno está confiado, uno está sujeto en el Señor, va a venir las situaciones difíciles, pero uno va a ver la mano del Señor ante todo eso. Dice, la abominación desoladora, pues, como ya le estaba hablando, acerca de los ídolos que habían acerca de la imagen de Zeus que habían puesto en el templo. Y acá, que huyan a los montes. Hermanos, ustedes saben que Jerusalén está hecha más o menos una parte tiene casi un valle, pero lo demás es montaña. Cuando vienen a atacar a Jerusalén, la gente normalmente huía. Claro, esta imagen es acerca del ataque de los babilonios a Jerusalén, ellos destruyéndolo. Pero la parte de que el Señor le dice, huyan a los montes, es para que tuvieran una oportunidad de salvarse de lo que iba a llegar, de poder escaparse de lo que iba a venir. Y huir a los montes, hermano, no era algo fácil. No es como hoy en día, que nosotros decimos, pues, si tenemos que salir corriendo, hay carreteras, hay espacio limpio, tenemos carros, nos cogemos y nos montamos, prendemos el carro y salimos corriendo. Esa gente tenía que irse a pie y con lo que tuvieran encima. Segundo, que la huida no sucediera en tiempo de invierno. Acá en Puerto Rico nosotros no sabemos lo que es un invierno. Se pone frío un poquito, pero eso no es invierno. Invierno es cuando tú estás en un lugar donde está 70, 80 grados, 90 en el verano, y para el tiempo de Navidad, para el tiempo de octubre en adelante, empieza a bajar a los 50, 40, 30, 20. Después que llega a los 20, ahí es que uno empieza a ver nieve. Hermano, nosotros pasamos un frío tremendo cuando fuimos para allá, para Washington, porque estaba cerca de los 20. Y la cuestión es que el frío que nosotros lo pasamos porque nosotros nos preparamos para un clima un poco más cálido que eso. Hermanos, en invierno, claro, en Jerusalén no es que nieva, no es que cae nieve en invierno, pero esta fue una foto de que hace poco, creo que hace un par de años atrás, que había bajado bastante la temperatura y había caído nieve. Pero esto no quita, hermano, de que si la huida de ellos era en invierno, iba a ser un camino mucho más difícil. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque para el invierno uno tiene que ponerse ropa tras ropa tras ropa para poder mantenerse caliente. Acá uno le da frío, se pone un jacket. Un frío de invierno, un frío de 20 a 30 grados, es camisa manga larga, otra camisa manga larga y un jacket. Y eso solamente de la cintura hasta el cuello. Las manos es otro cantar. Los pies y las piernas es otro cantar. La cabeza, las orejas, la nariz,
es otro cantar. Las personas que no estaban acostumbradas, como por ejemplo Daniel, cuando fuimos para allá, para Washington, a cada rato botaba sangre por la nariz, los capilares se le rompían y botaba un poquito de sangre. No le dolía. Bueno, le molestaba cuando se me llevaba la nariz, le molestaba un poquito. Pero era por el frío intenso. En ese tiempo, hermano, ¿qué usaban ellos para vestirse? Túnica, batola, casi piezas de una sola tela. No es como ahora que uno se pone pues diferentes piezas. ¿Y qué tenían como zapatos? Sandalias. No es como nosotros que tenemos zapatos cerrados, que cuando llueve, pues si son waterproof, pues uno no se moja mucho el pie. Imagínense en eso en invierno. Por eso el Señor le dice, ay de ellos, que la huida no fuera en invierno, porque iba a ser mucho más difícil la trayectoria. Y eso solamente para una persona adulta, que más o menos pueda aguantar un poco. Imagínense en los niños. Imagínense en un niño de 4, 5, 6 años que se incomoda y rápido lo demuestra. Y huir hacia un monte al cual estaban todos en chancletas, no muy bien preparados con ropa, y tener que huir porque lo están persiguiendo, porque viene un ejército a matar a todo el mundo que vea, a filo de espada. Y dice, y de que no fuera en un día de reposo. Si vamos a Éxodo 16, 22, habla acerca del día de reposo. Y más adelante en Levítico vemos que se establecen las reglas del día de reposo, que no debe pasar esfuerzo, no debe hacer ciertas cosas, no debe caminar ciertos pasos. Y todavía hasta el día de hoy ellos cumplen con esa ley. Y si tenían que huir en un día de reposo, iba a ser peor todavía, porque la huida era de chispito en chispito. Y hermano, esto nos muestra a nosotros, hermano, de que cuando viene la situación difícil, uno tiene que estar preparado. Uno tiene que estar preparado para estas situaciones. Claro, no es que vengan a atacar aquí como estaba diciendo el Señor. Pero el Señor les advierte acerca de esto muchos años antes de que sucediera. Si la persona no estaba pendiente, no estaba escuchando bien lo que el Señor les decía, seguían ahí con su vida y cuando llegara, ¡ah! ¿Y qué pasó aquí? Y tener que salir huyendo. Para esto, hermano, como lo está diciendo, esto viene a causa del pecado del pueblo, pero siempre hay un remanente que está dispuesto a obedecer al Señor, y ese remanente yo puedo dar fe de que el Señor los ayudó a poder salir, a poder huir, a poder sobrellevar la situación difícil al cual el Señor estaba advirtiendo. Hoy en día, hermano, cuando venga el Señor, ¿qué es lo que va a suceder en esta tierra? Un caos total. Y hay de las personas que se queden en esta tierra y no sean parte de ese rapto de parte del Señor. Va a haber un caos terrible. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando llegue ese momento, ¿qué es lo que el Señor espera que nosotros estemos haciendo? Que estemos preparados, pero que estemos haciendo ¿qué? Su voluntad. Que Él nos encuentre, obedeciendo y obrando de acuerdo a lo que Él espera de nosotros. Qué triste sería que el Señor venga, nos lleve ante su presencia y nos encuentre haciendo cosas que a Él no le agradan. Sería bien triste, hermano. ¿Por qué? No hay excusa, vamos a estar frente a nuestro Señor. Por eso, hermano, que el momento para uno prepararse es ahora. Es ahora, no es mañana, no es pasado mañana, es ahora. ¿Por qué? No sabemos cuándo es que el Señor viene, pero debemos estar preparados cuando el Señor venga. Amén, hermanito. Y dice, y esta parte que dice que habla de que
y fuesen acortados los días, ya esto está hablando acerca de la tribulación, ya esto está hablando acerca de los eventos que se muestran en Apocalipsis. ¿Por qué? Vamos a ir un momento, hermano. Deja buscar aquí la porción, un momentito. Perdón, la tenía apuntada y se me fue. Se me fue. Vamos a ir un momentito otra vez a Mateo 5:20. Mateo 20:22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto está hablando acerca de la gran tribulación, de la tribulación y la gran tribulación. En Apocalipsis nos dice acerca de esto también, de que si el Señor no acortara esos días, las personas que quedarían en esta tierra, ninguno serían salvos por causa de la ira del Señor, por causa de todos los sucesos que van a estar sucediendo cuando sea el tiempo del fin. ¿Por qué? Dice dice la palabra del Señor que luego, a los 3 años y medio, el anticristo va a cortar el pacto que él había hecho con Israel, y ahí van a comenzar los 3 años y medio de gran tribulación, al cual la palabra dice de que nunca ha habido y nunca va a haber jamás después de eso. Va a ser una cosa espeluznante. Y si el Señor no acortara los días por causa de los escogidos, de las personas que Él selló, del pueblo de Israel, para que predicaran su palabra, nadie se salvaría si el Señor no acortara esos días. Eso nos muestra lo terrible que va a ser vivir en esos tiempos, lo terrible que va a ser una persona que vea ese momento. Eso no, si eso no nos da temor a nosotros, pues entonces no sé qué. Eso debe ser suficiente para que nosotros procuremos, como hijos de Dios. Yo sé que yo no voy a estar ahí, pero a mí me da temor de lo que el Señor le está diciendo. Yo debo procurar entonces estar haciendo las cosas que al Señor le agraden, para que cuando Él me busque, yo esté recto delante de Él. Pues hermano, todas estas cosas que el Señor le está hablando aquí, acerca de la destrucción de Jerusalén, de lo que iba a suceder, y desde el versículo 22 en adelante, acerca de los tiempos del fin, esto nos muestra, hermano, de que el Señor tiene un plan, y ese plan se va a cumplir. No sabemos cuándo, pero ese plan se va a cumplir. ¿Por qué? La gente que estaba escuchando lo que el Señor le estaba diciendo acerca de la destrucción de Jerusalén, ellos no sabían cuándo iba a suceder. Pero estoy seguro de que cuando llegó ese momento de la destrucción del templo de Jerusalén, si van a acordar, esto fue lo que dijo el Señor, esto fue lo que dijo Jesús acerca de la destrucción del templo. Hermanos, que cuando llegue ese momento, uno esté firme en el Señor, porque el momento, cuando llegue la prueba, no es el momento para no decir me voy a preparar, es el momento para no actuar, es el momento para no decir estoy firme ante el Señor y estoy preparado para lo que venga. Y hermano, es bien triste uno ver todas estas cosas,
pero esto nos sirve a nosotros de ejemplo, para nosotros saber qué es lo que el Señor espera de nosotros cuando venga la situación difícil, cuando venga la prueba. Y ustedes pensarán, pero ¿qué tiene que ver todo esto acerca del tema que estamos estudiando? Que el tema es, conoce lo que va a venir. Pues hermano, si nosotros conocemos lo que va a venir, lo que va a ser en un futuro, debemos entonces prepararnos para que cuando llegue ese momento estemos listos y no nos coja en los laureles, no nos coja pensando en pajaritos preñados. Rosana. Precisamente eso es lo que nos dice en Pedro, que él nos dice, lo estaba buscando ahora para leerlo un momentito, que dice que todas estas cosas van a ser desechas, que cómo no debemos nosotros vivir en una santa y piadosa manera de vivir. Déjame ver si es Primera de Pedro, yo creo que es Primera de Pedro. ¿Cuál es, pastor? Nada más para leerlo. Primera de Pedro será 5 o segunda. Ajá, mire, segunda de Pedro 3, en el 11 más o menos, o en el 9. En el 9, porque dice algo que tú dijiste al principio, de que las personas dicen, ay, que eso no ha pasado todavía, Oita lo estaba diciendo, que ella le dice, ay, como que eso lo están diciendo desde hace tiempo y eso no acaba de pasar. Pues dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Amén. Exactamente. Exactamente. Y hermanito, todo esto que estábamos viendo eran cosas que el Señor le había mencionado a su pueblo acerca de la destrucción inminente que iba a llegar no muchos años después que Él se fuera. Pero luego, después del versículo 22, en el próximo estudio vamos a estar viendo que Él entonces cambia el tema y empieza a hablar acerca de los tiempos del fin, a los tiempos de cuando entonces venga el Señor y se lleve a su iglesia, y un breve resumen de las cosas que iban a estar sucediendo. Y hermano, ¿por qué ustedes creen? Ya hemos terminado con el estudio, pero yo les hago una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que entonces el Señor pasó tiempo para hablarnos de las cosas del futuro? ¿Ustedes creen que hay un propósito para eso? Porque ¿sí? Van a pasar para que no nos tomen por sorpresa. Amén, exactamente. Él nos advierte acerca de las cosas que van a llegar, a las cosas que van a suceder, pero Él emite un detalle bien específico. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que va a suceder? ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie entonces esté, pues como los tiempos del fin, si el Señor lo hubiera dicho, va a suceder en el año, qué sé yo, dando un ejemplo, 3500 después de Cristo, pues la gente dirá, pues para el 3499, pues yo me preparo. El Señor le emitió ese detalle tan específico de cuándo es que va a llegar, para que la gente se preparara desde en el momento que escuchen
esa noticia. Se arrepientan porque hay personas que uno le habla y son jóvenes que dicen, ya me gustar la vida. Ujú. Y eso es para bien. Exacto. El mandamiento es de venir hasta bien. Amén. Exactamente. Y el Señor lo hace para que la gente vea si realmente lo están haciendo porque aman a Dios o lo están haciendo para salvar el pellejo. Por conveniencia. También por desconocimiento. Por hacerlo para salvarse ellos mismos. El Señor no nos dice cuándo es que Él va a venir para que nosotros lo hagamos. Nosotros nos preparemos con amor, por amor hacia Él. Para que cuando entonces Él llegue, nosotros estemos haciendo las cosas que Él espera de nosotros. Y sea porque salió de nosotros el querer agradar al Señor. Y no que lo estábamos haciendo por salvarme el pellejo. Porque dice, pues, como el Señor va a venir para esta fecha, pues yo hago y deshago. Y ya a lo último cojo y me aguanto del Señor y me salvo. Eso les recuerda a la sociedad que vivimos hoy en día. ¿Sí? Es más, yo tengo un compañero que estaba hablando con Lorimar de eso hace poco. De que es el típico puertorriqueño. Le dan un ticket de tránsito, lo quiere refutar, va a la corte, y si el guardia no se presenta en la fecha, pues le archivan la multa y se va feliz porque no pagó nada. Esa persona, sabiendo, él me estaba diciendo que él sabía que lo hizo mal, y yo me quedo, pues, si tú sabes que lo hiciste mal, ¿por qué vas a ir a refutar? No, pues, para que no me cobren. Si el policía no va, pues, no me lo cobran. Y qué bueno, ¿verdad? Hacer las cosas mal y quieres que te traten bien. Pues, hermano, eso es lo que el Señor quiere evitar cuando el Señor no quiso decirnos el día, ni la hora, ni la fecha. Para que nosotros nos preparemos con amor, por amor hacia Él. No hacerlo porque me dio miedo y lo voy a hacer para salvarme el pellejo. Amén, hermanito. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una duda, una pregunta acerca del estudio? Yo tenía un comentario. Sí. De lo que tú estabas explicando precisamente, que todo esto que vimos, para los que lo leían en ese tiempo, ¿verdad? Tenía que ver con lo que iba a pasar allí en su tiempo. En Jerusalén, los cristianos de ese tiempo, todos los que creían, ¿verdad? Uh-huh. Y también, como tú dices, tiene una porción que aplica al futuro como tal. Si tú vas en Daniel, ¿verdad? Que fue la porción uh-huh. que tú referiste ahorita, Daniel capítulo 9, dice bien claro, dice, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Eso sabemos que ocurrió. Uh-huh. Amén, Señor Jesús. Mas no por sí, como quien quiere decir, a él lo matarán. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es esto que vimos, ¿verdad? Que se nos dice en la porción de Mateo que vimos ahora. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso fue una guerra, destruyeron a Jerusalén y destruyeron gran parte de la nación. Y eso ocurrió, literalmente, como tú dices, la advertencia que se le hacía a las personas de fe era que cuando vieran que los ejércitos estaban alrededor de la ciudad, sabían, llegó el momento, pues vamos a salir corriendo y nos escondemos, ¿verdad? Como sabios. Pero entonces dice el verso 27, que después de que pase todo esto, dice, y por otra semana, o sea, eso es mucho más adelante, ¿verdad? Confirmará el pacto con muchos, y aquí se refiere a el que va a pretender ser emperador de todo el mundo en ese tiempo, ¿verdad? Como antes lo pretendían los romanos, ¿verdad? Y todo esto. Pero aquí dice el pueblo, el príncipe de un pueblo que ha de venir. Y eso se refiere al anticristo. Dice, confirmará el pacto con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana, como tú dijiste, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea, va a suceder exactamente lo mismo que sucedió cuando destruyeron Jerusalén. Este caballero
erigió un altar a Zeus y encima de eso sacrificó una puerca Ujú. en el altar también para ofender a los judíos. Pues eso va a pasar, como tú dijiste, en la gran tribulación. A mitad de esa última semana, a mitad de la semana, va a romper y va a traicionar a Israel. Y va a suceder exactamente lo mismo. La señal para la gente del futuro, no sabemos cuán futuro va a ser eso, es que cuando vean que los ejércitos del mundo van a estar rodeando a Jerusalén, pues va a suceder exactamente lo mismo que pasó en ese entonces. ¿Qué tiene que hacer? Como dijeron, ¿verdad? Como tú dijiste bien, ¿qué tiene que hacer el que es entendido? Dice, pues mira, llegó el tiempo. Estoy seguro que muchos que no habrán creído para ese tiempo, tengo la esperanza de que crean, ¿verdad? Porque todo esto está claro, tal y como pasó, así pasará, en el nombre de Jesús. Así que hay que estar, como dice, no sabemos cuándo va a suceder, pero hay que estar preparados. Hay que estar preparado. Amén. Exactamente. Amén. Pues hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. ¿Alguna duda o pregunta acerca del estudio? Para el próximo domingo vamos a estar viendo la sección número 3, perdón. La sección número 3, que dice, mira al cielo. ¿A qué se refiere esa parte? Tienen la asignación, versículos 23 al 31 del capítulo 24 de Mateo. Vayan leyendo esa porción y vengan preparados para alguna duda o pregunta. Yo sé que, hermanitos, estos temas tienen mucha... esta porción tiene mucha información, el cual no nos da chance de poder cubrirlo en una sesión de hora y media. Pero hay más estudios acerca de los tiempos del fin en Apocalipsis y también la parte que se habla en Daniel acerca de las profecías que están ya en la página de la iglesia, que los pueden ir leyendo, los pueden ir verificando si es que les intriga más el conocer de todo esto. Sí, Ven. Ven. Ujú. Sí. En la página web también, en la página de la iglesia, si entran a www.iglesiabiblicabautista.org, a la parte de sermones, creo que para el 2017, si no me equivoco, para el 2017, el pastor le había dado una serie de sermones completas de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, que ahí estás mucho más detallado. Pues claro, ahí ya son sermones y creo que van a encontrar el audio, no creo que van a encontrar la información escrita, pero va a estar el audio. Y ahí entonces van a tener hora y media de una predicación completa acerca de cada capítulo, cada porción específica acerca de esos tiempos. Y hermano, una parte que les recalco es importante saber los tiempos del fin, pero aún más importante es nosotros prepararnos, no para ese tiempo, sino para cuando el Señor nos llame a su presencia, o Él venga a buscar a su iglesia, que Él nos encuentre haciendo lo que Él espera de nosotros. Es bueno saber lo que va a suceder, porque entonces así uno está alerta. Pero la parte importante en la vida del cristiano no es preocuparse por los tiempos del fin, es preocuparse de cómo está mi relación con el Señor en el día de hoy. Y procurar que en el día de mañana esté mejor que hoy. Que yo procure que mi vida espiritual vaya creciendo de día a día. Como cuando usted ve a un niño. ¿Qué usted espera que un niño, un bebé, haga a través del transcurso de su vida? Que tenga un desarrollo, ¿verdad? Que de balbucear pase a decir un par de frases, que de esas frases medias disparateadas empiece a decir palabritas
y después vaya tratando de hacer oraciones hasta que pueda articular bien sus expresiones y que pueda crecer, que cada día vaya creciendo y cada vez uno lo ve más grande, más grande y más grande. Que la vida espiritual de uno con el Señor sea igual. Que vaya cada día creciendo y creciendo y creciendo. Si uno ve que la vida espiritual mía con el Señor fue creciendo y de repente se quedó estática, hay un problema. Porque el Señor quiere que cada día nosotros lo conozcamos más a Él. Y que nuestra vida entonces cada día refleje más al Señor y no a nosotros mismos. Amén, hermanito. Pues hermanito, ya tienen la asignación para el próximo domingo.